Frente a Frente presenta el tema del día. A todos buenos días, bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. Yo ya no me pregunto, ¿y por qué están migrando tantos hondureños hacia Estados Unidos, hacia México, hacia España? Uno sabe los problemas estructurales, los problemas coyunturales que atraviesa Honduras, pero no deja de asombrar la masiva cantidad de hondureños que se van del país. Entender el fenómeno, ampliar las causas, ese es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Y siempre han habido tragedias en ese trayecto, especialmente de Honduras por Guatemala, México, para llegar a Estados Unidos. Pero estas se incrementan. Hemos visto cómo en las últimas horas una familia ha perdido a tres de sus integrantes, 2 varones y una mujer en Tabasco. Esto solo para mencionar un caso. Son infinidad de casos. Y aún con esos riesgos y aún con estas vivencias, la gente sigue escapando, sigue yéndose. Unos buscando Estados Unidos, otros se conforman con México, otros se van para España. El hecho es que todos los días hay decenas de hondureños que buscan otros destinos en el mundo. Cristian Nájera nos introduce o nos amplía más esta introducción con la pregunta de hoy aquí en Frente a Frente. Adelante, señor Nájera. Renato, muy buen día. Hablamos de la migración, concluimos que la migración no cesa, así como dice la pregunta de hoy, y nos consultamos de qué tamaño es el agobio de los hondureños, de qué tamaño es el agobio en varios aspectos, puede ser económico, puede ser en seguridad, puede ser de lo que usted quiera. Esa es la pregunta de hoy, entonces, ¿de qué tamaño es el agobio de los hondureños que haga que la migración no cese? Yo le invito a que usted participe a través de las cuentas de redes sociales, @Frente a Frente HN, Twitter y Frente a Frente HN en Facebook, y también los mensajitos al 5550, que es otro mecanismo para que usted dé sus opiniones. Hoy vamos a tener mensajes, vamos a analizar sus opiniones un poquito más adelante, cuando los expertos hagan la exposición que tienen lista para esta mañana en el foro líder. Renato. Muchas gracias, señor Nájera. Aquí con nosotros, integrando el panel de Frente a Frente esta mañana, don Ricardo Puerta. Señor Puerta, gracias. Muchas gracias. Yo sé que no es fácil levantarse todas las mañanas a las 5 para prepararse y venir. Lo digo yo, que lo hago todos los días. Y hay veces que uno no se quiere levantar. Gracias por el sacrificio que hacen, y lo hacen simplemente por contribuir a tener una opinión pública mejor informada. Gracias a Doris también, especialmente a Doris, a Julio Navarro, porque ellos son continuos panelistas recurrentes, panelistas en diversos programas, y nosotros no somos la excepción. Sé que para ellos algunas veces también es complejo porque tienen que sacrificar esa agenda prevista con anterioridad para atender a los medios de comunicación, y uno no puede más que agradecerles. Gracias, Doris. Gracias, Julio Navarro, también. Gracias a usted, Renato. Sí. Para nosotros también es una buena oportunidad de comunicarnos con los miles de televidentes de este programa. Hecha la pregunta, no he dormido profundamente sin reflexionar sobre una entrevista que Jordi Évola, un periodista español, le hizo a estoy pensando yo en el Papa Juan Pablo II, al Papa Francisco. También estoy pensando en Benedicto XVI, al Papa actual, el Papa Francisco. Fue una entrevista de 45 minutos. El Papa considera entrevistas exclusivas así a medios de comunicación,
desde que inició el papado, no ha ido a España, dice, hasta que no se resuelvan algunos problemas. Y la prensa española pregunta, ¿pero de qué problema nos está hablando el Papa? Aparentemente son problemas internos de la curia española. No ha viajado a España desde que está ahí al frente del Vaticano Juan Pablo II, pero sí concede entrevistas a medios de comunicación. Y le concedió una entrevista bastante amplia a este periodista español de La Sexta, Jordi Évole. Y Jordi Évole le preguntó sobre el periodismo y los periodistas. Y el Papa Francisco fue contundente y le dijo, mira, estos son los 4 males de ustedes. Estos son los 4 problemas de ustedes, los periodistas y los medios de comunicación. Si ustedes superan estos 4 problemas, van a ayudarnos profundamente a la humanidad, dice. Y yo pensando en lo del Papa como una autocrítica, y para que sirva de autocrítica también y reflexión a todos los comunicadores que en este momento no están trabajando en sus medios, sino que están en sus casas viendo el programa, y para toda la sociedad en general, voy a repetir este mensaje del Papa Francisco. Ya escuchamos los 4 pecados que según su santidad, el Papa Francisco, podemos caer los periodistas. Ya conocieron ustedes la opinión que tiene el Papa del capitalismo salvaje. Y a los empresarios que le pagan mal a los trabajadores, que no jueguen con fuego. Bueno, como buena parte de los hondureños profesan la religión católica, no está de más reflexionar y hacerse una autocrítica. Yo he pasado buena parte de la madrugada haciéndome la autocrítica sobre esos 4 pecados que cometemos los periodistas según el Papa Francisco. Y es bueno hacerse la autocrítica. ¿Qué le parece esas reflexiones del Papa Francisco, Julio Navarro? Sumamente aleccionadora, Renato, y yo creo que el Papa ve que la información que se maneja hoy en día en el mundo a diferentes niveles puede ser un medio importante para crear otro tipo de conciencia en la población. Porque, mire, los periodistas siempre han sido sumamente importantes, pero hoy los periodistas también compiten con las redes sociales, que las redes sociales a veces multiplican lo que el Papa está planteando como esos 4 factores importantes que inciden en la comunicación. Entonces hoy la competencia entre los medios de comunicación oficiales que uno conoce y las redes sociales, las distancias cada día son mayores. Sí, pero debemos reconocer que no siempre hay rigurosidad en las redes sociales, ¿verdad? No, por eso le digo, entonces las redes multiplican. Buen porcentaje de cosas en las redes sociales, como lo dice el Papa Francisco, son caca. No, por eso le digo, sí. Las redes hoy sí. multiplican toda esa visión que se tiene de la información. Y hay veces que nosotros los periodistas en los medios convencionales hacemos periodismo caca también, es decir, para seguir esa línea de pensamiento. Ya que él menciona con tanta naturalidad el término caca, ¿quién soy yo como para no decir la expresión que... Porque hay una visión, Renato, a veces uno no cree que la verdad es vendible. Y uno cree que las medios verdades tienen mayor aceptación en el mercado. Y usted sabe que los medios también viven de la publicidad, viven de los oyentes, viven de la frecuencia en que se informa la gente. La lección es regido por las leyes del mercado. La lección, entre otras, de las expresiones del Papa es: den a conocer todo, no solo digan la mitad de las cosas, díganlo todo y con rigor, claro. Contrastando, investigando, sustentándolo. Eso es lo que nos quiere decir. No, exactamente. No dice medias verdades, dice, cuando den a conocer una información, den a conocer todas las aristas de ella, debidamente sustentado. ¿Por qué tienen que esconder una parte de la noticia? Dice, fuera de lo otro que dijo, que cuando se toma un periódico y se enrolla así, muchas veces lo que sale es sangre. Sangre. Habló del periodismo caca. Habló de responsabilidad. Si es que realmente tenemos la intención de contribuir con nuestras sociedades. Doris. Bueno, sí, definitivamente no podemos negar el enorme poder de los medios de comunicación como una forma no solamente de informar, sino también de orientar.
y sí tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre inclusive cómo las diferentes estructuras del Estado o las diferentes estructuras privadas hacen uso de estos medios muchas veces para distorsionar la información, para manipular la conciencia de las masas, para distraer sobre problemas fundamentales y colocar temas que realmente no son del interés de la mayor parte de la ciudadanía. Entonces creo que es sumamente importante esta autocrítica también para nosotros, los que en alguna medida generamos información, porque nuestra palabra, nuestra opinión, de alguna manera también es analizada por las personas que nos escuchan. Y muchas veces nosotros, y se lo digo también autocríticamente, por complacer a algunos colegas, les digo yo, aunque yo no soy periodista, por complacer cierta actitud de sensacionalismo y de querer llevar la primicia y de querer decir yo fui el primero, también nosotros muchas veces trasladamos informaciones que no están debidamente comprobadas, que no son objetivas, y podemos caer en estos 4 vicios que menciona en la también calumnia, el Papa Francisco. La claro calumnia, sí. Ese es otro de los y es pecados. Una de las maneras que se están utilizando ahorita para denigrarse. Y ese es otro de los pecados del periodismo y que Doris asume también de mucha gente, la calumnia en los medios de comunicación. Y en Honduras, calumniar es sinónimo de buen líder obrero. Calumniar es sinónimo de buen líder gremial. Calumniar es sinónimo de excelente periodista, pro pobre, prosocial. Desafortunadamente, ¿verdad? Calumniar es sinónimo de periodismo valiente. Calumniar es sinónimo, ese periodista sí vale la pena. Difamar sin comprobar, sin sustentar, sin investigar. A eso se está refiriendo el Papa Francisco. Qué bien que la autocrítica no sea no solo de nosotros los periodistas, sino que de la sociedad en general, como los 4 pecados que el Papa específicamente nos lo dice en la cara a través del periodista español Jordi Évora. ¿Qué piensa don Ricardo Puerta? Bueno, yo creo que cuando estás hablando, lo primero que me viene a la mente es que los medios de comunicación evidentemente hoy en día siguen siendo el 4º poder en todos los estados, independientemente de la naturaleza que sea ese estado. Si es un estado que conculca derechos o es un estado que de verdad deja pensar a la gente y expresarse. Ese es el primer punto. Me vino a la mente también un informe reciente, desgraciadamente está en inglés, de la RAND Corporation, que el título traducido al español es La verdad en decadencia. De la RAI. RAND. Ah, bueno, pensaba que era de la cadena italiana televisiva, correcto. No, RAND Corporation. Muy bien. R-A-N-D. Sí. Un ejemplo que me parece importante, hay personas que son públicas, en otras palabras, que tienen influencia en terceras personas en una forma masiva, que no importa la noticia que tenga, con tal de que la noticia del día sea esa persona. Eso me parece un vicio enorme. Y el otro punto es que el periodismo digital se ha convertido en una especie de preperiodismo de lo que va a salir mañana en la prensa impresa y en la radio y en los comentarios. Y entonces, como las redes no tienen controles, porque hasta ahora yo no he visto una forma de regular eso, todo lo que estás diciendo, lo que dijo el Papa de los vicios, se cumplen perfectamente en las redes sociales. Entonces, ahí caemos en una trampa, porque el insumo inicial de lo que va a salir mañana como noticia y comentario sale hoy a partir de las 6 de la tarde en el periodismo digital. Y eso es un periodismo completamente abierto, donde caben esos 4 vicios que dijo el Papa. Que me gustaría repetirlos, si apenas dura el mensaje como unos 2 minutos y tenemos 1 hora 35 minutos todavía de espacio para debatir este tema. Antes que el Papa, en el infierno del Dante, los calumniadores no están bien posicionados. Sí, el Dante Alighieri en la Divina Comedia, la calumnia, sí. Terrible. Y sí vamos a tener tiempo de repetir esos 4 pecados que según el Papa estamos cometiendo los periodistas.
Y cuando aquello no teníamos la tecnología de hoy. Claro. No la conocí, geográficamente está distante de Honduras, pero como la voz sí la escuché, porque yo soy uno de los aficionados a la radio española y a la radio en general, a las buenas radios, y considero que la radio de España es una radio que a mí me enloquece por su profesionalismo. Es decir, hay radios militantes o periodistas militantes en España. Que cada día madruga para... Por favor, todavía no, ¿verdad? Cuando pida yo el video, vamos con la muerte de una periodista de 49 años hoy, que trabajó hasta hace unas semanas en la COPE, o trabajaba en la COPE. Lo que pasa es que por su enfermedad tuvo que ausentarse hace unas semanas de la radio. Es la radio de la iglesia en España, la COPE, pero igual trabajó para Cadena SER, trabajó para otras cadenas radiofónicas nacionales en España. 49 años esta joven. ¿Saben cómo se llama? Paloma Tortajada. Y murió hace como unas 3-4 horas de un cáncer en los pulmones. Una voz reconocida en la radio española. Y cuando se muere un periodista, no importa la circunstancia, no sé por qué, este individuo, este moderador del programa, tiene una sensibilidad. Creo que asociamos y a mí cuándo me va a tocar la muerte. Yo lo primerito que pensé cuando escuché la información de que se había muerto Paloma Tortajada, esta reconocida periodista radiofónica española, dije, ¿y a mí cuándo me va a tocar? ¿Verdad? Es que ustedes no saben las presiones, las tensiones, los fluidos que hay con este asunto del periodismo, y sobre todo cuando hay pasión, cuando a la gente le gusta el periodismo, cuando vive todos los días y a cada minuto del periodismo de lo que está ocurriendo. Solo quiero pasar esta breve nota de la defunción de esta joven periodista. Le llamo joven a una mujer de 40 años, claro que sí. Aprende lecciones de estas situaciones. Por ejemplo, me llama la atención que ella hacía ejercicio, que era muy disciplinada y todo, y bueno, le llegó una situación inesperada como es un cáncer, y a los pocos días falleció. Pero la enseñanza que uno logra obtener de ahí es que hay que vivir la vida lo más plenamente posible, en la medida en que las circunstancias se lo permitan. Y miren lo que dijo, que a ella le manifestó Carlos Herrera, uno de los periodistas radiofónicos más escuchados, como les dije. Relativiza todo, le dice. Viví el momento. Claro. Porque esto del periodismo, si uno lo agarra a muerte, uno es el primero que muere. Yo he visto periodistas de cadenas gringas que mueren frente a la computadora. Yo he visto a presentadores de cadenas estadounidenses famosísimos como Peter Jennings anunciando que tenía cáncer, porque el estrés es tanto que uno lo calmamos con alcohol, otros lo canalizan a través del cigarro, creo que algunos otros a través de la droga, pero es el estrés en que viven. Ahora, usted me dirá, pero qué manera de calmarse los nervios ustedes. No, yo sé que se puede, con un poquito de voluntad, se puede calmar esa ansiedad con que uno vive, sin necesidad de cigarros, sin necesidad de drogas, sin necesidad de alcohol, otros a través de las mujeres y otras a través de los hombres. Pero bueno, solo hay que estar en el pellejo de los periodistas para entender a los periodistas. Hay mucha gente que muere frente a la computadora en esto del periodismo. Yo creo que no solo es propio de la carrera del periodismo, Renato. Usted no tiene idea también las presiones que nosotros como políticos tenemos, particularmente las mujeres. Y sobre todo, bueno, la descalificación permanente que se está dando a la labor, aunque tal vez uno se esfuerce, pero de todas maneras cae, como quien dice, en el mismo bolsón, en el mismo agujero. Pero de una u otra manera uno tiene que aprender a enfrentar estas presiones, porque si busca escapes que no son correctos, el remedio es peor que la enfermedad. Claro. Y bueno, es una de las profesiones, comprobado, al igual que los médicos, la del periodismo, una de las profesiones con gente, y el otro día lo leí de una empresa investigadora seria, que médicos y periodistas tratan de canalizar toda la atención en que pasan, en el caso de los periodistas varones, con mujeres, con alcohol, e igual le pasa a los médicos también. En el estudio que leía, tiene datos importantísimos, datos reveladores, pero tampoco voy a pasarme de la raya y hacer un programa con un tema que no es el para que invité a mis... Pero esperamos que nosotros, que claro, usted no se sienta tan estresado y que usted
Pues porque yo lo veo que es bien apasionado. No, yo vivo esto, yo lo vivo. Usted lo vive, pero tiene también que aprender a no estresarse demasiado. Por eso mismo es que me hago esas autocríticas, porque solo así uno aprende a reflexionar y a decir, no puedo seguir así. Si yo sigo así, me quedan pocos años. Hay otro elemento en el reportaje. Correcto. Hay un alto grado de compañerismo, de comunicación. Sí. Y mire, y es una forma de divagar las ansiedades. Sí. O sea, la comunicación, la plática interna, a veces hasta el bullying interno que uno se hace le sirve para disipar. Bueno, con el permiso de ustedes me he atrevido, y con el permiso de la empresa también, porque la empresa debe saberlo, yo solo así funciono, haciendo cosas que me dicta mi estado de ánimo, mi corazón, mi alma, mi cerebro en momento determinado para recargar baterías. ¿Sí, don Ricardo, para terminar? No, yo creo que todas las profesiones tienen el mismo reto, fíjate, yo estaba pensando cuando veía eso, tú puedes ser un sociólogo de la vida cotidiana o puedes ser un sociólogo de la historia. Evidentemente son dos actitudes distintas, la vida cotidiana cambia por hora. Sí. Tú puedes tener más parsimonia, más dejadez, más serenidad si estás estudiando la historia, porque la historia está ahí y hasta cierto punto tú la tratas cuando quieres. La vida cotidiana te trata a ti cuando quieres y eso es todos los días, cada hora. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, el tema migratorio tiene inmediatez, sí, pero por hora. O sea, tranquilamente lo que vamos a discutir ahora, probablemente en la tarde ya tiene alguna modificación. Así es. Entonces imagínate tú vivir con esa actitud de expectativa y de revisión de todo lo que estás haciendo. Y eso influye en los psicólogos, en los sociólogos, en los periodistas, en los abogados, en los políticos, en los médicos. O sea, míralo para que vea, hasta en los oficios, un mecánico que tiene que arreglar un carro y le dicen, oye, esto tiene que estar para dentro de 2 horas, si no tenemos este problema. Hay inmediatez también para eso. Y sobre migración, miren el trabajo que nos hizo Mario Landa, sobre la mamá que perdió a su hijo, sobre la familia que perdió a 3 parientes. El hijo le dice a la mamá tocoense, mamá, me voy porque ya no quiero que sigas haciendo tortillas. Y se fue con 2 familiares más, entre ellos una mujer. Los asesinaron allá en Tabasco después de salir de una tienda donde estaban comprando alimentos. Esta es la historia que nos sirve de introducción y luego vamos a ir a la pausa comercial para comenzar el debate. Y él me dijo, mami, yo no quiero que haga tortillas. Con esa expresión se despidió de su madre el pasado 18 de abril, el joven Kelvin Edimar Ortiz Domínguez, que vio truncado su sueño al ser abatido junto a otros 2 familiares en Tabasco, México, luego de salir de una tienda donde compraban alimentos. Porque yo, mi oficio, no me da pena decirlo, yo hago tortillas para vender, de eso me mantengo. Y él me dijo, mami, yo no quiero que haga tortillas. Le digo yo, ay, hijo, esa es mi vida, le digo yo. Doña Franca Domínguez, según su identidad, pero más conocida como Doña Francisca en su natal Tocoa, Colón, llegó hoy a la Cancillería a pedir ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo mayor y único varón de 4 que tiene. Uno de madre se siente destrozado, desesperado, al saber que le han quitado la vida a un hijo largo de donde uno vive y tal vez sin haber ninguna razón. De igual manera llegó a la capital su hermano Jesús Domínguez, padre de Wilmer Omar Domínguez, otro de los jóvenes asesinados en Tabasco y gemelo de un hondureño quien también fue asesinado en México hace algunos años. Pero así casualmente, casi en este mismo mes, él fracasó el primero y hoy en el mismo mes fracasa el segundo, gemelos los dos. El que murió de 17 años. Y se me escapa la fecha que tiene. También los familiares de Ada Magdalena Vargas, que al igual que los otros 2 hondureños vio truncado su sueño americano, llegaron a pedir ayuda a la Cancillería hondureña. Comenzamos con la solicitud de las repatriaciones de todos los cuerpos que se encuentran en Tabasco. En lo que va de este año, 67 hondureños perdieron la vida en la ruta hacia los Estados Unidos. Yo les digo que no tomen esa decisión, que mejor busquen trabajo, pero se trabaja.
Hay quienes que trabajan, se hacen la vida jalando leña. Hay quienes que de ayudante de albañil. Eso que de repente la situación que tenemos no es la mejor, pero mirando los hechos que se dan, lo mejor es, ¿verdad?, luchar en nuestro país. El tema de la migración irregular y los problemas que enfrentan los hondureños se abordó hoy en una reunión entre las autoridades de la Cancillería y el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes. El respeto a los derechos civiles, el respeto a la condición humana de los ciudadanos migrantes es algo que el gobierno de Honduras tiene que hacer respetar, y esa es una de las razones por la que tenemos hoy aquí en Tegucigalpa al subsecretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos. Según datos de la Cancillería hondureña, desde el año 2013 hasta la fecha, 1.744 compatriotas perdieron la vida en la búsqueda del sueño americano. Miren lo que dice ese papá. Lo que dice ese papá, quédense aquí mejor, dice. Viendo lo que hemos visto en los últimos tiempos ahí en esa ruta migratoria, quédense aquí, dice. Porque siente la muerte de su hijo. Y lo escucharon. También a otro hijo se lo mataron hace algunos años en esa misma ruta migratoria. O sea que ha perdido 2 hijos buscando el sueño americano, fueron asesinados en esa ruta migratoria. Cristian, la pregunta, la pausa y ya entramos de lleno con el debate sobre este temita. ¿Qué tan agobiados están los hondureños para que se arriesguen a morir? Adelante. Renato, la migración no cesa. ¿De qué tamaño es el agobio de los hondureños? Esa es la pregunta de hoy. Después de la pausa vamos a venir a profundizar sobre la migración, lo que se vive, la actualidad de este tema en Honduras, porque tiene una actualidad, los fenómenos cambian con el tiempo y bueno, vivimos hoy una actualidad diferente quizás a la que vivíamos en el tema de migración hace unos meses. Nos vamos a la pausa comercial y ya venimos con el Foro Líder de la Televisión Nacional. Bueno, don Ricardo, ¿cómo entender que aún y con la cantidad de muertos hondureños en esa travesía para los Estados Unidos, a la gente no le importan los riesgos y sigue migrando? Mira, cuando uno mira la migración lo tiene que mirar desde 2 perspectivas que se complementan. Una es las condiciones que tú tienes en tu país de origen. En otras palabras, hasta qué punto lo que tú estás sintiendo, viviendo en tu país de origen, te dice que te quede o te vayas. Entonces vamos a darle a eso los factores de expulsión. Y después los factores de atracción, el sueño americano, la ilusión que tiene la gente que se va para España, o sea, la imagen que se tiene del lugar de destino. Evidentemente ahí hay otro camino en el medio que se ha vuelto trágico, que es el tránsito, sobre todo si lo que estás hablando es llegar hasta la frontera de Estados Unidos y México por tierra. Evidentemente no tienes ese riesgo cuando te vas a España, por ejemplo. Pero vamos al punto principal, que es el que nos preocupa. En estos momentos se han unido 2 fuerzas que antes no existían parejas. Uno es el coyotaje, que era un sistema por goteo relativamente secreto, continuo, donde la gente se arreglaba para irse sin documentos a Estados Unidos. Y la caravana, que prácticamente empezó en octubre, aunque hay discusiones si ha habido caravanas antes, pero desde un punto de vista de un fenómeno masivo, mediático, la caravana empezó en octubre del año pasado y prácticamente no ha parado. Yo te diría que todos los días la caravana es un continuo, no es como antes. Y ahí viene un punto fundamental. Como es masiva, es mediática, tiene acompañamiento de todo, incluyendo el crimen organizado y la gente de derechos humanos. La gente se cree que porque va en grupo va protegido. Y ya ves lo que a este individuo le pasó, que entre paréntesis no le pasó en la caravana, le pasó porque estaba en una tienda. A 3. Bien, es decir que en ese sentido este caso no es un caso de muerte durante una caravana. Y eso lo tenemos que analizar.
El otro punto es que México inicialmente se aperturó, se abrió a la migración, hablando de protección de derechos humanos y de protección al migrante. Eso evidentemente contrasta con la intención del Ejecutivo de Estados Unidos, que lo ve como una cosa de seguridad y de seguridad de frontera, que inclusive quiere militarizar, y de hecho lo está haciendo. Entonces, en ese sentido, México no tiene la capacidad para institucionalmente respaldar lo que quiere hacer. ¿Por qué? Mire, en México hay bolsones, y si la memoria no me falla, más de un centenar de bolsones donde el Estado mexicano no manda. Pero mire lo que está pasando con México. Está arreciando las redadas de hondureños. Y Trump amenazando ayer: les voy a cerrar la frontera, mexicanos, se las voy a cerrar. Ahí lo que estás diciendo es que México está volviendo a una situación que había antes de excepción, que era el programa de la frontera sur, que entre paréntesis era un programa clandestino que funcionaba en México porque habían unos militares de Estados Unidos y unos militares mexicanos que estaban de acuerdo de hacer eso, pero el dinero no entraba por el presupuesto nacional de México. Y México, desde el año 15, del año 2015 a hoy, pasó de ser, Estados Unidos era el país que más deportaba, y México pasó a ser el país que más deportaba, sustituyendo a Estados Unidos. Entonces, en estos momentos, y lo que estás señalando, ahora viene un punto fundamental que hay que estudiarlo más aquí también. La frontera de México y Estados Unidos es la frontera más cara o de más dinero, de valor que hay en el mundo. En el año se intercambian mercancías de México para Estados Unidos y de Estados Unidos para México 675.000 millones de dólares al año. Al día es 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de una situación ahora que en la frontera antes había que esperar 4 horas para pasar una rastra. Hoy hay que pasar la rastra, hay que esperar 7 horas, porque personal que se dedicaba a hacer el tráfico de mercancía se ha tenido que ocupar ahora de la caravana por el tráfico de gente. Entonces, en ese sentido se ha disminuido el apoyo al comercio para darle apoyo a la seguridad, que en ese sentido a mí me parece que Estados Unidos, y ahí voy a hacer una crítica, tiene una exageración. Esto no es una invasión, como dice Trump, porque la gente que está yendo a Estados Unidos no tiene entrenamiento militar, no tiene ninguna idea de crear un problema. Es más, nunca ningún terrorista probado que ha habido en Estados Unidos, incluyendo desde las Torres Gemelas hasta hoy, ningún terrorista ha pasado por la frontera de México. Todos han entrado por aeropuertos con visa de Estados Unidos o ya están en Estados Unidos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, los hechos contradicen esa imagen de invasión de gente que viene a romper la seguridad de Estados Unidos. Bueno, luego de analizar en esta primera intervención este fenómeno de la migración, yo quiero ahondar con Julio Navarro y con Dori Gutiérrez un problema que por las estadísticas uno sabe, lo estamos experimentando los hondureños. Más del 60% están viviendo en la pobreza, un poquito menos del 40% en la pobreza extrema, pero aún así, sabiendo las estadísticas que nos salen de la Comisión Económica para América Latina, del mismo Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, yo reitero la pregunta: tan mal, pero tan mal la estamos pasando un buen porcentaje de hondureños que no nos importa morir en una ruta peligrosa, pero nos arriesgamos a lograrlo indistintamente que sepamos que en el camino podemos caer por las mafias que existen en esa ruta. Después de la pausa, Dori Gutiérrez y Julio Navarro responden. ¿De qué tamaño es el agobio de los hondureños? Esa es la pregunta de hoy. Del tamaño de la factura de la EH, del tamaño de la inseguridad, del tamaño de la canasta básica, del tamaño de la corrupción.
Es tan grande la desesperación que los hondureños prefieren morir en el intento por llegar a Estados Unidos que seguir en el país, dice Ibis Ponce. Roberto Díaz Alcerro, mientras no existan oportunidades de trabajo, buenos servicios de salud, educación y vivienda, mientras exista la corrupción, impunidad, inseguridad jurídica y física, el éxodo de hondureños va a seguir incrementándose. Noel Almendares, el pueblo de a pie ya no aguanta tanta corrupción a todos los niveles. El alto precio de la luz, el dinero caro por los altos intereses, sueldo de hambre. Yo fui uno que salí, dice. ¿De qué tamaño es el agobio de los hondureños? La verdad, hay muchos factores. La corrupción implacable que impera en todo Honduras, la falta de empleo, la inseguridad, el alto índice de impuestos, la luz y combustibles más caros. Renato, ¿en verdad nadie se da cuenta de estos problemas? Si me invita a su foro hablamos, dice el abogado Alan Alvarenga Alvarado. Está invitado. Ok, ahí está la invitación. Paul Cepeda dice, tergiversan las palabras que dijo el Papa en Frente a Frente. En Honduras la calumnia y la difamación la realizan los medios formales, que no dicen la verdad. Como por ejemplo, la verdad de TH dice, fraude electoral, etc. Benditas sean las redes sociales que nos permiten accesar a la verdad. Ex candidato a diputado por el Partido Liberal, Paul Cepeda. Ronnie Amador, buenos días Renato, lo felicito por los temas que toca. Con todo respeto para doña Doris, a los diputados no les interesa el pueblo, solo para pelearse por puestos en el gobierno para ellos y su familia. ¿De qué tamaño es el agobio de los hondureños? El oficialismo puede dar datos positivos en salud, educación, seguridad, pero la migración refleja la realidad del país. Alto índice de pobreza, desempleo y empleos con salarios paupérrimos que no ajustan ni para pagar la energía eléctrica. Mire que este tema de la energía eléctrica, mucha gente coincide en redes sociales. Corrupción y energía eléctrica, mira que son los que más dominan el panorama. Randy PD, el agobio es la decepción de que te quitan la tortilla, las esperanzas, y te das cuenta que hay forma de morir o triunfar. Que hay otra forma de morir o triunfar, migrar a otro lugar. Siempre ha habido pobreza, pero hoy no hay medicinas. En las escuelas solo son pisto con tareas de internet, sin trabajo. Tengo un par de mensajes todavía. Marco Guzmán dice, estamos muy mal. Las oportunidades son 2 en 100. Muy difícil vivir acá. Y dice José Gilberto, el capitán Rivera, mi respuesta puede causar un poco de hilaridad, pero quiero dar mi humilde opinión. ¿Se han preguntado por qué solo compatriotas de las zonas urbanas se están yendo en caravanas? Mi conclusión, se van muchos con problemas delictivos. Los rurales trabajan, urbanos migran o huyen, se pregunta el capitán Rivera. Así las redes sociales hasta ahora, Renato. Bueno, rápido, antes de la intervención de don Julio Navarro y Doris Gutiérrez, usted tiene las estadísticas a flor de piel. Los rurales, la gente de la ruralidad de Honduras no migra. Sí migran, pero evidentemente el número absoluto, la proporción es menor. Pero no quiere decir que la migración no ha llegado al campo. Por ejemplo, en el sector cafetalero, hay cafetaleros que teniendo finca, emigran. Y yo, que conozco todo este norte de Francisco Morazán, aldeas, términos municipales de Francisco Morazán, señores, solo vayan a ver las remesas que se traducen en las mejoras de viviendas en todos estos pueblos al norte de Francisco Morazán. No hay hombre. O sea, vayan a... Renato, no agarren para el ancho, váyanse para, cuando van por Talanga, agarren la carretera que va para El Porvenir y todos esos municipios. Y verán ustedes, La Ermita, por ejemplo, es una aldea de Talanga. Cada casa es un negocio. Ahí todos los negocios son remesas. En esos pueblos, verán ustedes, construyendo viviendas, los papás y mamás mejorando sus viviendas a puras remesas. En la ruralidad hay una migración tremenda también. Julio. Bueno, Renato, hasta 1990 emigraban fundamentalmente urbanos. Con la devaluación para acá, que los símbolos de estatus, de población de clase media rural, que más o menos vivía bien, se encarecieron, comenzaron a migrar. Ejemplo, los olanchanos, que comenzaron a irse, no gente pobre de Olancho, sino que gente más o menos acomodada, que la devaluación lo había hundido en sus condiciones de vida. Entonces, hoy es muy difícil uno trazar fronteras, que quienes migran más o quienes migran menos. Pero yo quisiera plantear lo otro, Renato. Yo quisiera dar la pregunta un poco al revés. ¿Qué tan grande es la esperanza del hondureño que arriesga su vida
para mejorar sus condiciones de vida. Y quiero ver yo que gracias a Dios, mire, gracias a esos migrantes que deciden irse a Estados Unidos, los que nos falta valor en Honduras para irnos, vivimos en condiciones no extremas. Renato, preguntémonos, ¿qué fuera de Honduras si no entraran 4.500 millones de remesas al año a este país? ¿En qué condiciones viviríamos? Por eso uno debe condenar que hay gente que trata de criminalizar, de descalificar al hondureño que decide irse a Estados Unidos para cambiar sus condiciones de vida y hacer que sus parientes sobrevivan acá. Es trágico, Renato, cuando uno ve los casos que usted mostró hoy de personas desesperadas por sus parientes. Y es aquí donde debemos de reflexionar. Mire, el Estado de Honduras, todos nosotros nos beneficiamos de las remesas. La buena vibra que tienen los bancos hoy Honduras se alimentan también de los porcentajes que pagan en esas remesas. Hoy que está Doris acá, miren, el Congreso debía de haber una iniciativa de que por lo menos de ese 4.500 millones que pagan, un 0.02% debería de destinarse a crear una fundación para auxiliar a todas esas personas retornadas o todas las personas que pierden sus seres queridos en el trayecto. Renato, un 0.02% serían más o menos unos 4 millones de dólares al año, que usted tendría un fondo para no ver esas personas lamentándole al Estado, arrodillándosele al Estado, que le ayude a traer sus parientes, cuando el principal beneficiario de la migración en Honduras es el Estado, que le ayuda a mantener los indicadores macroeconómicos como para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, y que le ayuda a los grandes empresarios, principalmente los banqueros, que se nutren de las ganancias que deja el margen que cobran por las remesas. Yo creo que, gracias a Dios, que hay hondureños que tienen la valentía de irse a Estados Unidos para poder mantener los indicadores macroeconómicos del país. Si no entraran 4.500 millones de dólares al año, puede hacer que hoy en día el empira costara 700 lempiras por $1, y eso tendría un efecto catastrófico en el poder adquisitivo de la población. Yo creo que, repito, el hondureño viaja, migra, se arriesga su vida más por la esperanza que tiene de cambiar, ahora, que tiene de tener éxito. Con todo respeto, a mí el comentario de don Julio Navarro me parece un discurso parecido al del extinto don Jaime Rosenthal Oliva, estimulando la migración para que nos vengan divisas, cuando me parece que el punto clave es: transformemos el país, cambiemos, reformemos esto, porque la gente huye, porque ya no soporta vivir en las condiciones de pobreza en que vive. Ok. Yo quiero retomar... Después de la pausa retoma esto Doris Gutiérrez, e igual ante las expresiones de don Julio Navarro sobre la cantidad de remesas que nos envían los nuestros, arriesgando su vida y la de sus hijos. También quiere intervenir don Ricardo Puerta, pero después de estos anuncios. Interesantes aristas que se derivan de esta pregunta que ha formulado Cristian Nájera, que rápidamente, para que tengan oportunidad de exponer todos sus pensamientos, nuestros panelistas. Cristian, leamos así estos mensajes. Sí, ¿de qué tamaño es el agobio de los gobiernos? Es la pregunta. El agobio de los hondureños es la pregunta. Girón Aguilar dice: la seguridad y el trabajo mejor remunerado es mejor para tener derecho a salud y educación. Esos son los motivos de la migración, de la cual el gobierno no le importa el pueblo hondureño, porque no hizo, no hace y tampoco hará nada para evitarlo. Yo, por andar comentando contra el gobierno, atentaron contra mi vida, salí con 2 disparos y ahorita vivo en el asilo, dice Víctor Caballero. Ok. Alison Sánchez: no le dan solución al problema. Todos sabemos
¿Cuáles son los motivos que impulsan a la población al salir del país? ¿Qué solución ofrece el gobierno? Prácticamente ninguna. En vez de dar una solución, más bien cada día le dan más motivos al pueblo para que salga del país. Queremos soluciones y estamos cansados de ver que solo analizan estos temas y luego los olvidan. Queremos soluciones. Y así hay muchos más mensajes que voy a leer un poquito más adelante, Renato. Diputada Dori Gutiérrez. Sí, bueno, definitivamente quiero plantear como 3 puntos. El primero es que se está hablando de que la gente del campo casi no migra. Sí migra, y en bastantes cantidades. ¿Por qué razón? Que mucha gente vive aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, pero es gente que ha venido del área rural. Claro. Es gente, bueno, trabajamos muchísimos años con campesinos de la Central de Trabajadores de Campo, compañeros de nosotros que fueron a recuperar las tierras, pero ahora se fueron y dejaron las tierras que habían recuperado porque no les daba todo lo que era el tema de la producción agrícola. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, creo yo que los amables televidentes que están escribiendo ahí nos están ubicando, enfocando en la problemática central, que es que realmente el pueblo hondureño en este momento se siente agobiado. La gente no haya para dónde. Bueno, hasta un empresario no se amarró allá, se puso encadenado en San Pedro Sula, un empresario que pues nosotros hemos sabido que es muy próspero. Roberto Contreras. Exactamente, y ahora pues él dice, tengo que despedir esto, tengo que cancelar varios de los empleados. Todo eso está generando una problemática social. Y lo que digo algún televidente ahí, es cierto. Por ejemplo, el Congreso Nacional, y se enojan conmigo porque yo digo esto, pero es verdad. Nosotros como representantes del pueblo ahí, no hemos sido capaces de resolver el problema de la EH, del aumento tremendo que se está dando a los costos de la energía eléctrica. A mí me lo dice el señor que vende naranjas, el otro al que le compro tomates, la señora que hace tortillas. Doña Doris, hagan algo porque nosotros ya no aguantamos esto. Y no lo está diciendo solo la gente que apenas medio subsiste, lo están diciendo también los empresarios. Y otro problema igual, que lo ha enfocado muy bien, el problema de la corrupción. Tampoco realmente hemos hecho acciones afirmativas, concretas, para que este problema realmente se ataque desde su causa, porque este es un problema realmente estructural. Y finalmente quiero referirme a un estudio que hizo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Creo que ustedes deben conocer alguna parte de este estudio, parece que no lo han publicado todo, con un sector importante que son los millennials. Los millennials son las personas que están ubicadas entre los 21 y los 38 años, que es la población económicamente activa. Y sobre este tema de la migración, más de la mitad de los jóvenes están aspirando a irse del país. Y dicen, bueno, no, yo me quiero ir del país. ¿Por qué me quiero ir del país? Para conseguir empleo en primer lugar. Una persona no puede vivir si no tiene un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas y su familia. Primero, quiero un empleo. Segundo, quiero un desarrollo profesional. Tercero, quiero tener una casa donde vivir. Esas son las principales razones que se han reflejado en un estudio muy profundo que ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y en donde realmente nosotros como políticos tenemos que aceptar y tenemos que autocriticarnos que no hemos sido capaces de resolver ni en una pequeña parte las aspiraciones y la desesperación que hay del pueblo hondureño. Todos los días, mire, estuvimos con ese tema de las caravanas, que fue un tema bastante recurrente, bueno, hablando que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, no se hizo nada al final. En el tema de, por ejemplo, la atención a migrantes, nosotros hicimos incluso un convenio con Relaciones Exteriores para ver si ayudábamos a capacitar a la gente, pero ¿qué pasó? Convocaban 150 migrantes que vinieron, unos con las manos, unos discapacitados, otros que le perdieron una pierna. La gente no llegaba a las capacitaciones porque no sentían una esperanza, no hacían nada con ir a recibir una capacitación si después ellos no podían generar o emprender una empresa, por ejemplo, que les permitiera, si no tener un trabajo formal, por lo menos dedicarse a la economía informal. Y eso yo creo que es un reto enorme que tenemos nosotros y es una deuda permanente que tenemos con el pueblo. En el Congreso no le estamos resolviendo mínimamente a la gente sus desesperaciones en este momento. Una pregunta que te quiero hacer, sí. Dori.
¿Cuántas comisiones hay en el Congreso? Creo que son 36. Ahorita, bueno, en la ley orgánica tienen como 29, pero después agregaron una que es la de ayudas humanitarias, contingencias y todo, pero no hay ni un centavo ni para poder hacer ninguna acción. ¿Hay alguna comisión que esté estudiando migración? Ninguna. Ya, me lo dijiste. Tenemos una comisión de relaciones exteriores y, bueno, yo quiero hacer autocrítica también. Las comisiones deberían ser un enlace con la sociedad para enfrentar la problemática. Hay una comisión de energía 1, otra comisión de energía 2. Salieron ahí diciendo que iban a derogar el contrato de la EH, después ellos mismos se contradijeron, que no, que ellos no podían hacerlo. Al final, esa comisión no contribuyó a resolver el problema que la gente está gritando todos los días, cada vez que les llega el famoso ese recibo de la energía eléctrica, y seguimos nosotros hablando y hablando, pero no actuando para resolver los problemas. Yo voy a poner esto en perspectiva porque esto de lo rural y lo urbano quiero resolver esa disyuntiva. Miren, en la década que va del 90 al 2000, la gente empezó a migrar del campo a la ciudad. Correcto. En la década que va del 2000 al 2010, Honduras por primera vez en la historia tiene una población más urbana que rural. Pero ahí hay un punto interesantísimo. La gente que vive en Tegucigalpa puede ser que hace 10 años vivía en el campo. Así es. En la zona rural. Y cuando se mudaron a la ciudad, no se mudaron, y ahora viene un punto fundamental que se le presta muy poca atención, no se mudaron con la familia extensa. Se van los mejorcitos y los otros se quedan detrás en la zona rural. O sea, la migración campo-ciudad rompe con la existencia de la familia extensa en la persona que migra y se va a un sitio que nunca ha vivido y que va a vivir por primera vez sin familia extensa. Entonces, imagínate lo que eso supone en términos de las ilusiones que tiene de vida, la esperanza que tiene de vida. Ese individuo está listo para irse para cualquier lugar en menos de 10 años, que es lo que está sucediendo ahora. O sea, en ese sentido, la gente se va en una forma desesperada, no ve la luz al final del túnel, y cuando se mudó del campo a la ciudad vino con la ilusión de quedarse viviendo en la ciudad, pero en la ciudad no puede vivir, tiene a veces 2 y 3 chambas y no puede comer lo que tiene que comer para mantenerse, porque el salario no le da ni siquiera para llenar los 3 campos de comida. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en la migración campo-ciudad. Segundo, el mejor producto que tiene Honduras para exportar no es banano, no es camarón, no es melón, es la gente. No hay ningún producto de exportación de este país que produzca, y no son 4.500, son cerca ya de 4.800 millones de dólares al año. No hay ningún producto, y si los combina tampoco llegan a 4.800. Bien, entonces desde ese punto de vista hay una especie de dejadez en el sentido de que si nosotros no recibimos remesas no tenemos estabilidad financiera, porque nuestra balanza de pago es negativa, está constantemente perdiendo dinero, que si no llega el dinero de la remesa, el huecazo que produce no se puede llenar ni con impuestos. Ese es el otro problema que tenemos. Hay una baja tasa de impuestos y la gente que tiene más dinero no paga impuestos. Aquí el que paga impuestos es el individuo que recibe un salario porque se lo dan por descuento, se lo quitan por descuento. Entonces no hay una relación entre trabajar y tener bienestar en la familia. El otro punto es el siguiente, el asunto de los millennials, por ejemplo, que lo está señalando. Es interesante esa población porque esa población pudiera vivir trabajando en su casa. Claro que sí. Por el conocimiento que tiene de informática. Y sin embargo se quieren ir. O sea, no les interesa ni siquiera trabajar a distancia. En ese sentido. El otro punto. Si Honduras redujera la tasa de pobreza que tiene, que es alrededor del 66%, redondeando números, que son 2/3 de la población total. Si redujera a un 20-25% la pobreza, tendría que tener, según las proyecciones de los economistas, por 10 años seguidos, un crecimiento mayor del 6% anual. Sostenible. Del Producto Interno Bruto.
¿Cuál es el porciento de crecimiento que tenemos del PIB? En el mejor de los casos, 4%. Que eso no da ni para llenar el crecimiento vegetativo de la población. Los que nacen. En el sentido de que todos los años se crean nuevos, todos los años se crean está en el mercado laboral una población que llega a la mayoría de edad y no encuentra empleo. Entonces, en ese sentido, el crecimiento que tiene Honduras no da ni para llenar las necesidades del crecimiento de la población vegetativa. Entonces la pregunta es, esa es una. ¿Estamos creciendo al 6%? Evidentemente no. Pero ahora viene el punto. Si creciéramos, ¿y qué haríamos en esos 10 años mientras tanto? ¿Le diríamos a la gente que no se fueran tampoco del país? Así es. Entonces, estamos hablando de ilusiones, sobre cosas que no tienen fundamento real. Y ahora viene otro punto. Estados Unidos es el único país del mundo que tiene estas características. Tiene 12 millones de indocumentados permanentemente en su territorio que no legalizan. Y de eso hace años, de los cuales 330.000 son hondureños. Entonces, imagínate tener 12 millones de personas ahí. Y ahora viene un punto interesante. Estados Unidos tiene una economía tan potente que crea empleo que no puede llenar con la gente que tiene ahí adentro, incluyendo los 12 millones. En ese sentido hay 680.000 puestos de trabajo todos los años que en Estados Unidos no se pueden llenar, a menos que se traiga inmigración. Llega inmigrante. El día que Estados Unidos en la frontera produzca el enganche con los que llegan para conseguirse un empleo permanente en Estados Unidos, yo te digo que empieza a resolverse el problema migratorio, pero tiene que ser una migración ordenada, legal y segura. En estos momentos eso no existe. Lo que existe es una industria de explotación que más o menos en el año 2010 eran 6.000 millones de dólares. En el año 2010, imagínate lo que es ahora. Te diría que es alrededor de 8.000 millones de dólares. Yo entiendo a Ricardo Puerta que en las condiciones de crecimiento económico de Honduras tenemos obligatoriamente un buen porcentaje de hondureños que emigrar, porque apenas tenemos un crecimiento medio sostenible en los últimos años de 3.2, 3.3, 3.4, no llega a 4. Y para que no migre la gente hay que tener un crecimiento económico sostenible de al menos, me dijo, por lo menos 6%. De 6%, por lo menos 6%, sostenible durante 10 años. Ahora, pero me parece injusto que tengamos una política solapada que medio se dice por ahí, lo dijo Rosenthal Oliva cuando vivía, lo dice Julio Navarro, que tenemos y que es bueno migrar porque la gente que migra nos envía al menos 5.000 millones de dólares en remesa que sostiene la economía. Me parece que no, no es que estoy criticando a Julio, ni estoy criticando a don Ricardo Puerta, pero me parece que es injusto y no es ético que tengamos como los humanos siempre han migrado, Renato. No, yo sé, pero tampoco volvernos conformistas que para mantener la economía de Honduras hay que migrar, aunque siendo realistas y prácticos lo que está diciendo usted es cierto, ¿no? Pero lo que hacen lo que permiten no es una política, porque fíjate que aquí no hay ley de migración y no hay un programa económico que incluya migración como un factor de desarrollo. Claro. Mire, yo le digo, no la admite el gobierno que tiene una política de migración para que la economía se sostenga, Renato, con 5.000 millones de dólares. Pero en términos prácticos, Renato, pareciera que sí existiera. Rápido. Pregúntele usted al hondureño que ha enviado a sus hijos a estudiar a universidades norteamericanas si regresan. No regresan, y no porque viven aquí en la miseria ni en la desgracia, sino porque el sistema les ofrece allá las grandes oportunidades. Andan detrás de ellos porque saben que el que se va de aquí a estudiar es porque su índice de inteligencia anda en otro nivel. Me sale una reflexión: ¿por qué no hay la misma migración de Costa Rica hacia los Estados Unidos que la nuestra? Me sale inclusive una reflexión de Panamá, inclusive de Nicaragua, y también me surge una pregunta. Tiene razón el tal Donald Trump al calificar de hoyos de mierda El Salvador, Guatemala y Honduras, que no pueden superar los problemas de corrupción y pobreza que tienen. Después de la pausa.
la policía! ¡Ya viene la policía! ¡Ya viene la policía! ¡Regrésense! Miren esas imágenes de adultos con niños en medio de esa alambrada y no les importa ver rasgada su piel, sangrando su piel, la de sus bebés, la de sus niños. Es de gente francamente desesperada. La desesperación es mayor que el mismo peligro. Y un río de por medio. ¿Cuántos se han ahogado en ese río? Y aquí la autoridad lo que hace es criminalizarlos. O meterle y que miedo. eso obedece a cuestiones políticas. O meterle miedo. Así es. Necesitamos definir políticas a largo plazo, porque en forma inmediata es muy difícil. Es imposible que tanta gente en Honduras esté loco y se vaya. Es imposible. Ahí tiene que haber un margen de cordura que hay que analizar y no se analiza. Yo creo que la problemática vivencial concreta que vive la gente es mayor que los riesgos que ellos Los factores de expulsión son mayores que cualquier riesgo que atreverse a llevar a un niño de meses, por ejemplo, esa gente no puede estar loco. Terrible. O sea, imposible. Pero igual yo pregunto por qué somos incapaces de crecer económicamente de una manera sostenible en función de nuestra gente. Yo sé que hay factores externos que pegan fuerte en la economía nacional, como el precio de los combustibles, pero igual creo que no es suficiente justificar el valor o el precio del combustible en el mercado internacional como para decir, por eso no tenemos crecimiento económico sostenible. Me pregunto, ¿por qué no somos capaces de atraer inversión como países cercanos a nosotros? Honduras es una de las naciones del mundo más inequitativa que hay en términos de los que tienen y los que no tienen. Renato, los bancos tienen sobre liquidez, están llenos de dinero los bancos, pero con las tasas de interés que prestan el dinero, ¿quién va a ir? Con la falta de seguridad jurídica que hay para invertir, ¿quién va a ir? Por las trabas que le ponen a cualquier emprendedor, ¿quién va a ir a hacer un riesgo de crear una empresa? Pero también entonces, no hay un Estado que tenga un compromiso por cambiar las condiciones de oportunidades en el país. Un punto adicional, el problema que hay aquí es empleo. Pregunto, ¿dónde está la empresa privada que se compromete a crear los empleos que van a parar la migración? Sí, pero también yo me pregunto, ayer la encargada de negocios de los Estados Unidos, Heidi Fulton, visitó al presidente del Congreso. Lo visitó para hablar de 3 temas. Por favor, que siga la Maxi en Honduras. Por favor, que se apruebe esa ley de colaboración eficaz. Por favor, que se aprueben esas reformas electorales. Yo traduzco, sin haber estado ahí, lo que le dijo en términos sencillos y populares Heidi Fulton a Mauricio Oliva. La corrupción los está matando y la inestabilidad política les está corriendo la inversión nacional y extranjera. Puta, hagan algo. Y me disculpan el término puta, ¿verdad? Sí. Pero es una expresión que, al igual que dijo Caca el Papa, yo la expreso de la manera más responsable. Ayer le dijo, si no combaten la corrupción y siguen en esa inestabilidad política, aquí no les va a invertir nadie, no van a generar los empleos que el país necesita y la gente va a seguir huyendo. Renato, pero eso lo hemos dicho muchos de nosotros, esa ley de colaboración eficaz, ¿desde cuándo se presentó? Desde el periodo anterior, en dos oportunidades. ¿Qué dijeron? Lo vamos a aprobar después de las elecciones. Pero eso no va a tener impacto en la economía. No, yo creo que no, pero sí creo yo que por lo menos va a atacar un problema fundamental que es la corrupción, porque si aquí no se develan los verdaderos responsables intelectuales de todo este fenómeno tan galopante de la corrupción, vamos a seguir en lo mismo. Son las bubuchas las que van a ir a parar a las cárceles, pero los grandes toros, como se les llama popularmente en otros medios, van a seguir. Y sí inciden en la economía desde el momento que hay estudios que nos dicen cuánto se roban anualmente aquí en Honduras producto de la corrupción. 15.000, 20.000 millones de lempiras. Yo le pregunto a Doris, ¿tú crees, Doris, que el votante hondureño piensa en corrupción cuando vota? Bueno, no. para empezar, Ricardo, en este estudio que hizo el COEP, más del 51%, sumando los que no pertenecen a partidos y los que no quieren votar, absolutamente para ellos las elecciones no son ninguna solución y por eso no van a votar. Entonces, ¿por qué no van a votar? Porque lo han hecho en otras oportunidades y ven que la clase política sigue
con los mismos vicios que ha tenido históricamente. ¿Cuántos diputados están procesados por manejar fondos en una manera irregular? ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? Bueno, a ver, 128 propietarios. ¿Qué por ciento está procesado de esos 128? Bueno, ahorita ¿Más de la mitad? No, pero no, en los Pandora. Maestro, salen de los juzgados, salen del juzgado de firmar y se van al Congreso a firmar leyes. No, pues sí. ¿Usted cree que eso no es una paradoja? O sea, una persona, nadie le inmuta una eso. persona que se esté investigando, mientras que se investiga, que se cancele la posición pública que tiene. No se está diciendo que es ya delincuente, pero la función que tiene pública no puede estar al mismo tiempo que hay una investigación que lo puede convertir en un delincuente, porque entonces va a hacer leyes para protegerse. Completamente de acuerdo con ustedes, pero está la famosa presunción de inocencia. Que la presunción de inocencia no supone tener el cargo público. No, Doris, y hay otro elemento. Con el olor. Mira, es lo que te quiero decir. Cuando llegamos a espacios como el Congreso Nacional, muchas veces, no digo que todas, hacemos leyes para autoprotegernos. Claro. Ahorita mismo se quería reformar una serie de artículos para favorecer a todos esos diputados que están en este momento sus casos en los juzgados. Entonces, más bien ahí tranquilamente, ahí nadie se inmuta. Bueno, yo me recuerdo también cuando se comentaba sobre este muchacho Hernández, que fue diputado, Tony Hernández. Ese muchacho, ya ahí se hablaba, se comentaba, claro, no, tampoco uno puede ir a difamar, como dice el Papa, o ir a calumniar sin tener pruebas. Pero yo los miraba que llevaban tan tranquilos, hola, ¿qué tal? Y ya saludaban, como que sin nada. Y lo mismo ocurre ahora. Y si vos te pones en un plano de decir, bueno, miren que ustedes deberían de ser suspendidos de su cargo, entonces para que te tiren a la hoguera, pues. Pero yo estoy de acuerdo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando uno es funcionario público o representante público, deja de ser privado y tiene que someterse al escrutinio público. Y por ética, uno debería decir, o debería de emitir una ley en el Congreso que diga, se suspende temporalmente de sus funciones mientras es investigado. Pero eso, para que eso se apruebe, está como camarón. No, porque es que tienen que aprobarlo los mismos que están procesados. Exactamente, o sea, como quien dice, le estás dando las lechugas al conejo. Renato, como aquí, están diciendo aquí que van a denunciar otros 40 diputados, o sea que prácticamente nos vamos a usted quedar va a ver sin aquí, Congreso. Renato, los norteamericanos suspendieron la cuenta del milenio. ¿Ha hecho algo el Estado y el factor para que mejorar los impide indicadores? reactivarla es la corrupción. ¿Ha hecho algo el Estado? No. Por eso ahorita dice Estados Unidos, no les vamos a dar los 1.000 millones que le íbamos a repartir. ¿Qué dice el gobierno? Está bien, si ese dinero no lo manejamos. Yo hice una pregunta, tiene razón Trump cuando califica a El Salvador, que cuando califica a El Salvador con ese término, está calificando a Honduras y a Guatemala. Hoyos de mierda, dice, que se les da dinero para que traten de reducir la pobreza, se les ayude en esto, se les ayude en lo otro, y no generan riqueza para que la gente no huya de sus países. Pero ahí yo voy a poner un elemento histórico. Cuando el asunto de los contras, te estoy hablando del año 1983, la paz de Esquipula, etcétera, etcétera, ahí se acabó una economía de guerra que teníamos en Honduras, y esa economía de guerra era mayor que la economía normal que teníamos. Y ahí era cuando había que entrar de lleno en el asunto migratorio, 83. ¿Cuándo entraron, cuándo empezaron a prestar atención? En el 98 con el Mitch. Pasaron 15 años y no se hizo nada. Desde el Mitch hasta ahora, ¿qué ley de migración hay? Ninguna. ¿Qué política de migración hay que sea parte de un programa de desarrollo económico del país? Porque hay una cosa cierta. Si tú miras los problemas fundamentales que tiene Honduras, no aparece migración. Pero cuando tú te pones a analizar de por qué de esos problemas, la migración siempre aparece como un factor explicativo de los problemas. Entonces, la migración hasta cierto punto es un problema de segundo piso, pero que está presente en todos los problemas nacionales que hay. Por ejemplo, corrupción. Mire, estamos hablando aquí de remesas. Hay cuestionamiento de que alrededor de 800 millones de dólares de remesas llegan al país y no se sabe de qué fuente lo mandan. Y son remesas que llegan. El sistema bancario lo recibe ingenuamente. Y hay que admitir
que Estados Unidos también es corresponsable, porque cuando uno en Honduras dice corrupción, asocia inmediatamente pobreza. Y a esa es responsabilidad de nosotros resolver la corrupción aquí para reducir la pobreza, es responsabilidad de nosotros, pero uno no puede obviar que hay un problema de narcotráfico por la droga que consumen los estadounidenses, que ellos también son corresponsables de que estos países hayan vivido en guerra por ese tema. ¿Quién era el socio principal de los contras cuando estábamos en medio de la Guerra Fría en los años 80? Estados Unidos. Pero el hondureño que era Mata, y que tenía una línea aérea, que transportaba armas, que le daba apoyo a los contras, y los Estados Unidos formaban parte de eso. Ahora la pregunta es, ¿qué legado dejó eso en la economía hondureña? Muchos de los problemas que tenemos ahora. La economía hondureña nunca más se levantó después de eso. Y eso solo sirvió para desestabilizar a un gobierno que crea usted en izquierda o no la crea. Al final sirvió para que perdiera las elecciones Ortega ante la Chamorro, sin demeritar que el propio Ortega cometió sus errores y que la revolución no generó las expectativas en el pueblo de Nicaragua. Pero claro que sí son corresponsables los norteamericanos, Renato, en estos problemas nuestros. Las iniciativas que lleva la encargada de Estados Unidos a ir al Congreso, ninguna de ellas va orientada a reactivar la economía. Todas van orientadas al problema del modelo político y a la falta de aplicación judicial. Pero ninguna iniciativa está interesado en los Estados Unidos en crear oportunidades de empleo en Honduras, en diversificar las importaciones, no tanto las exportaciones como tal. No, tenemos una fijación sobre el modelo político hondureño y en eso nos entretenemos todos. Yo discrepo con Julio. Yo creo que la señora cuando va y dice que continúe la Maxi, apoyemos a la Maxi, creen la ley de colaboración eficaz, es porque sabe que la corrupción es un flagelo que está deteriorando la economía de Honduras. No digo eso. Pero ¿cuándo llegó la Maxi al país? Hace que 2 años y medio, casi. Y de ahí para abajo no existe historia. Fíjate que las tres cosas que presenta ella es como si la historia no existiera. Estamos empezando la relación con Estados Unidos y llega aquí una misionera que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Por favor, usted representa un gobierno de que un montón de cosas que yo tengo en el país como problema están aquí porque ustedes nos metieron en el rollo y nosotros aquí aceptamos ese rollo. La responsabilidad es nuestra, no es de afuera. Pero lo que sí es cierto es que desde afuera vino la tentación. Sí, pero tampoco quieran ustedes que Estados Unidos nos regale 10.000 millones de dólares para resolver nuestros problemas. Que son corresponsables y son corresponsables. Mire, y también este programa que crearon de la Alianza para la Prosperidad, que es un programa que es para 3 países, Honduras, Guatemala, El Salvador. Nosotros fuimos a una evaluación, varios diputados del Congreso, de varios partidos políticos, y la conclusión fue sencilla: no se han cumplido los indicadores de parte de los gobiernos para poder generar fuentes de empleo. Termino que con es esto. el primer componente que tiene ese programa de Alianza No para me la Prosperidad. pueden negar que la inestabilidad política de la última década o un poquito más de la última década en Honduras ha incidido en falta de inversión y que la ausencia de inversión no genera empleo y que cuando no hay generación de empleo se multiplica la pobreza y que la pobreza induce a la gente a huir para buscar mejores oportunidades. Yo voy nada más en Tegucigalpa, hay 2 inversiones famosas. La de la Embajada Americana, que son 23 millones, y el edificio ese gigantesco que están haciendo ahí en la Plaza Cívica. ¿Qué otra inversión hay? Y las 2 son públicas. Las dos, una de una embajada y otra del gobierno de los Estados Unidos. Ese es el desarrollo económico que vamos a tener y esa es la capital, por favor. Yo el otro día hablando con un amigo mío, cuando yo le conté eso y estaba en Estados Unidos, me dijo, ¿cómo es posible que la capital del país viva de 2 inversiones públicas? Eso es un sistema capitalista del libre mercado. Yo no estoy defendiendo a los Estados Unidos, pero no pueden negar que esa ambición desmedida, perniciosa y enfermiza de los últimos presidentes de quererse quedar más en el poder, comenzando desde Mel Zelaya, nos tienen una crisis política que ha incidido en la falta de inversión en Honduras. Vamos a la pausa. 82, porque también... con Rosuco también, está bien. Honduras brilló en Frente a Frente. Renato Álvarez, más cerca de usted. En Cayos Cochinos, en Pico Bonito, en La Ceiba, en el lago de Yojoa, en Santa Bárbara, en San Lorenzo, en Amapala. Frente a Frente marcó la pauta en Destinos Honduras 2019.
Frente a frente, liderazgo total. Por Canal 5, el líder. Cristian, ¿cómo estamos con los mensajes? Vamos a leer los últimos mensajes del público. Gracias, porque también el público muchas veces sacrifica su agenda para escribir. Y dice cosas interesantes, sí, Renato. claro. Así que vamos con el señor Nájera y los mensajes que recibimos en nuestras cuentas de redes sociales. Y también en el 50 y ¿cuánto, Cristian? 55-50. Ok, 55-50, sí. Situación desesperante. No hay empleo y el alto costo de la vida. Aunque estos son secuelas de todos los gobiernos corruptos que hemos tenido, no solo el actual. Mientras no tengamos un par de expresidentes en la cárcel, esto no cambia. Se necesita sentar precedentes. ¿De qué tamaño es el agobio de los hondureños? Porque la migración no cesa. En vez de preguntar sobre el tamaño del agobio, deberíamos preguntar qué tan grande es la discriminación en Honduras, tanto laboral, sexual, religioso y hasta político. La Rojita Bella dice, del tamaño de la pereza que tienen, del tamaño de la actitud, del tamaño de la creencia en Dios. Los demás nos agobia a todos. Si me quedo esperando que el gobierno me resuelva los problemas, emigro. Ok, y le voy a leer este de Héctor, que dice, la realidad de la migración, la situación en nuestro país es grave. La cantidad de desempleo, la falta de oportunidad para los jóvenes es tan grave que la esperanza en cada joven se perdió, y la peligrosidad en la travesía migratoria pues es que aquí también te extorsionan, también te acribillan, también te descuartizan, también te matan y venden tus órganos. Entonces, ¿qué te queda? Pues jugártela migrando para poder tener un trabajo, para poder tener salud, para poder comer 3 tiempos de comida, porque en Honduras solo comes uno. Esa es la realidad de nuestro país. Así la gente se expresa en redes sociales, Renato. Bueno, unos 30 segundos, señor don Julio Navarro. Renato, yo quisiera aprovechar que la energía ha agravado la situación de Honduras y hacerle un llamado al Congreso Nacional que convoque a todas las empresas que le venden energía eléctrica a Honduras y que logre un proceso de negociación de los precios, ya que el Ejecutivo no toma decisiones concretas que puedan conducirnos a eso. Pero es que no es así, hombre. ¿Puede el Congreso hacerlo? Si ¿no? unilateralmente lo hacen, entonces lo que van a provocar son demandas de esas compañías. No, pero puede llamarlas, negociemos. Ah, no, pues la claro. situación está difícil. No pierde nada el legislativo. Y también coordinando. Entiendo que el ejecutivo lo está haciendo. No, pero pero no da solución. Ya mostró. No, pero si rompen ¿Pero quién dio esos contratos? ¿Los dio el Congreso? El Congreso es culpable de eso. De hacerlo. No, pero los contratos, a ver, los contratos llegan al Congreso desde el Ejecutivo, de manera que el Congreso solo puede decir si aprueba o no se aprueba. No los improbaron. Nosotros, no y los una improbaron. parte sí los improbó. Bueno, nosotros, la conducta que hemos tenido es no aprobar ningún contrato que no conozcamos, porque ahí solo le llevan un papel donde dice aprobar o improbar un contrato que tiene 500 páginas, 600 páginas. Mire, pero entonces, está claro, Doris, usted bien lo sabe. Si rompen unilateralmente un contrato de esos, claro, por eso le digo, hay que negociar. Entonces uno tiene que saber si es contrato leonino o no es contrato leonino. Lamentablemente la mayoría de esos contratos son contratos donde nos amarran las manos. Y después de tomar una decisión de decir que se anule ese contrato, es como... No, es que no es eso, es negociar. Ok, 15 segundos sobre el tema de migración, Doris. No, bueno, que definitivamente no podemos ser indiferentes a esta problemática y que los que estamos en espacios de decisión tenemos que, como dicen, ponernos las pilas y buscar de una u otra manera, por una parte, evitar que esta gran cantidad de gente se vaya, y por otra también, a nivel de la política de relaciones exteriores, proteger un poco a esta gente que va ahorita realmente a vender la vida. Muchas gracias. Unos 15 segundos, don Ricardo Puerta. Miren, yo creo que la piedra angular de la solución de migración es crear empleo. El empleo no se puede crear solo a través del gobierno, porque la inversión pública no resuelve el problema de desempleo y subempleo que tiene este país. Eso lo único significa que mientras que la empresa privada, a través de una entidad no lucrativa, asuma la responsabilidad de crear empleo y hacer una migración ordenada, segura y legal,
que el individuo vaya a Estados Unidos, por ejemplo, a trabajar y vuelva aquí a este país, y eventualmente esa migración esté asociada con desarrollo empresarial local para que esa persona consiga un empleo en la comunidad de origen. Pero los gobiernos están obligados a crear condiciones, al menos de estabilidad política. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Buenos días.